reales. Sin embargo, también es posible calcular esos mismos parámetros a través de técnicas empíricas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer mediante un equipo que sea altamente sensible precisamente a estos cambios, me dé la información de transformación, yo de ahí también puedo calcular estos parámetros. Fíjense que el programa no lo marca, no viene, pero yo les voy a enseñar ambos métodos. Les voy a enseñar a determinar la cinética mediante diagramas y les voy a enseñar a determinar la cinética mediante pruebas experimentales. Por las condiciones actuales no nos es posible a lo mejor ir y correr las pruebas personalmente o con todo el grupo, pero yo les voy a pasar datos que son reales, les voy a decir inclusive hasta la composición de un acero, por ejemplo, y de ahí vamos a trabajar para poder obtener la cinética de transformación. Fíjense que también qué curioso que me di cuenta que al mismo tiempo están llevando la materia de cinética o bueno, creo que nada más se llama cinética, ¿verdad? Y ahorita digamos en qué están en la parte de cinética, a grandes rasgos. No tantos, solo uno. Estamos viendo lo de las interfaces y lo de tensión superficial. Ok, perfecto, es bastante interesante eso y tiene que ver mucho con algunos temas que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, qué bueno que están complementando aparte con esa materia. Entonces, bueno, chicos, la idea de esta unidad es que aprendan a hacerlo y que sepan para qué se hace. O sea, antes de que ustedes sepan para qué sirve o qué es una cosa, pues tienen que saber para qué, en dónde se emplea, para qué les puede servir. La idea mía es que ustedes vayan a abrirse el panorama. Les va a servir esto algún día, inclusive hasta como profesionistas, independientemente del área en el que se dediquen o que inclusive trabajen por su cuenta, no pasa nada. Créanme que les sirve demasiado y sobre todo también me quedaría completamente satisfecho si ustedes saben determinar estos parámetros tanto de un diagrama o como si inclusive ustedes tuvieran acceso a equipos. Fíjense que esto es un valor agregado, ya que, pues bueno, las personas que a lo mejor vayan o tengan pensado directamente decir, bueno, yo sí quiero trabajar en la industria. A lo mejor no todos piensan igual, pero algunos dirán, yo sí quiero trabajar en la industria. Inclusive hay quien puede pensar más allá. Fíjense que hacer posgrados del todo no siempre es solo estudiar, estudiar y estudiar. Ustedes inclusive en un posgrado podrían llegar a ser consultores de alguna empresa. Cuando son consultores quiere decir que pues ustedes dominan ampliamente un tema e inclusive podría la empresa contratarlos para resolver un problema en específico. A lo mejor no son como parte propia, no están en la nómina de la empresa, pero sí los contratan por un periodo en lo que ustedes resuelven ese problema. Y este tipo de cuestiones pues a lo mejor son de vital importancia para la industria, ya que mediante este cálculo de estos parámetros, ustedes al final, ya habíamos dicho eso en la sesión anterior, podemos ahorrar dinero, ahorrando energía, ahorrando aporte térmico e inclusive simplificando el procesamiento del material. Esto a veces es de oro molido para las empresas. Y déjenme decirles que mediante la técnica empírica, ustedes pueden construir estos diagramas del acero que quieran o del material que ustedes quieran, que en este caso transforme bajo los mismos mecanismos, del que ustedes digan, lo pueden hacer. Realmente la metodología siempre va a ser la misma y entonces, pues en algún momento, si están creando, por ejemplo, en una industria una aleación muy especial, a lo mejor ustedes podrían decir, ¿sabes qué? Yo sé calcular este tipo de diagramas que son como un mapa que me dice cómo se comportan las transformaciones de fase, cómo se comportan las transiciones de fase, y de esa manera lograr una microestructura deseada e inclusive mejorar la que ya tenemos. Podría ser. Entonces, este tipo de técnicas les ayudan precisamente a hacer ese tipo de cálculos y que muchas veces ustedes ya como ingenieros y expertos a veces en este tipo de temas, pues harán como vamos a decir, van a ser como el intermediario, ¿no? Entre la parte científica de la empresa y poder traducir estos datos, estos cálculos a órdenes simples o a especificaciones simples que se tienen que modificar en la línea de producción, por ejemplo. Entonces, bueno, para eso sirve. Y me gustaría nada más retomar esto. Si se acuerdan, habíamos dicho que este diagrama, el que están ustedes viendo aquí en su pantalla, pues corresponde precisamente a una transformación de fase, ¿no? Decíamos que totalmente del lado izquierdo, a partir de la primera
curva de transformación, dijimos que estas eran las curvas de transformación y que de todo el lado izquierdo siempre teníamos una fase y que en este caso este diagrama correspondía a una 0 y que de entonces por lo cual del lado izquierdo tenía austenita, ¿no? Y decíamos que del lado derecho dependía qué quisiéramos formar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que eran las posibles fases y microconstituyentes que podíamos formar del lado derecho? ¿Alguien recuerda? La perlita y la perlita. Perlita y ferrita, muy bien, esa era en la parte, digamos, esa línea morada que puse en la parte superior, ¿no? Y todavía la perlita y la ferrita se iban a dividir en ferrita más perlita gruesa, ferrita más perlita fina. Muy bien. Y en la parte de abajo, ¿qué teníamos? Hasta abajo, sí, efectivamente tenemos la martencita, pero entre la martencita habíamos dicho que pues más o menos iba a andar como por aquí, ¿verdad? Ahí estaba MS aproximadamente. Pero entre la martencita y la perlita, ¿qué íbamos a obtener? ¿Se acuerdan? Vainita. Vainita, muy bien. Teníamos ferrita más vainita. Y también la vainita se divide en dos. La que está, digamos, a temperaturas más altas es la vainita superior. Y la que está a temperaturas ya cercanas al temple, es decir, a la zona de formación de martencita, esa se llama vainita inferior. ¿Sale? Bueno, chicos, al igual que el diagrama anterior, el diagrama que habíamos visto que es el diagrama hierro-carburo de hierro, también no se crean a que siempre estas van a ser las temperaturas para todos los aceros. Y aquí es donde siempre les hago hincapié en que la cosa siempre se complica cuando salimos pues de lo fácil. En este caso, este diagrama corresponde a un acero al carbono. Más o menos por la curva de transformación debe ser un acero hipo y no debe de pasar, pues obviamente, más allá de 0.2% de carbono. Y eso es más o menos por la alineación que tienen las curvas. A lo mejor ustedes después van a tener esta expertise también para poder decir, ah, mira, más o menos creo que se tiene esta composición química. Bueno, sin embargo, es posible inclusive hacer que tengamos la fase de formación de algunos microconstituyentes o inclusive alguna fase muy distinta al equilibrio, completamente distinta al equilibrio, como puede ser martencita y vainita, no solo a lo mejor a 540, chicos, inclusive yo lo puedo lograr un poquito más arriba. Realmente, ¿cómo puedo hacer esto? Si yo modifico los elementos de aleación, otra vez volvemos al mismo punto. Si yo a una aleación le agrego elementos que precisamente favorezcan la formación de alguna fase o de algún microconstituyente, ya habíamos hablado de eso, es decir, si son alfágenos o si son gamágenos, me va a ayudar a que estas temperaturas se modifiquen y a lo mejor a temperaturas más altas puedo hacer la formación de una fase que normalmente y para un acero simplemente al carbono le hubiera costado un aporte muchísimo más de energía. Hay veces que inclusive tenemos transformaciones vainíticas bastante altas, inclusive a veces de 600 grados ya podemos comenzar a formar vainita. Y esto es por los elementos de aleación. De hecho, uno de los elementos de aleación que propician bastante esto que les estoy mencionando es el molibdeno y es el vanadio, especialmente el vanadio. El vanadio, esta temperatura la va a elevar tanto que la vainita, como mencioné anteriormente, pueden inclusive comenzar a formarla en cuanto lleguen a 600 ya la están formando. Entonces, fíjense cómo los elementos de aleación también nos pueden ayudar a que con menos energía yo pueda lograr formar una fase que requeriría normalmente muchísima energía para poder llegar a ella. ¿Sale? Entonces, digamos que aquí también podemos ver este efecto de los elementos de aleación. Y hasta aquí me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que les gustaría que repitiera? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Todo bien. Muy bien, gracias. Fíjense también algo muy curioso, no sé si alguien ya lo había notado, pero resulta de que en este tipo de gráficas, sobre todo en la parte inferior, es decir, en la parte, digamos, del dominio de nuestra gráfica, tenemos el tiempo, pero no es un tiempo en una escala lineal. ¿En qué tipo de escala está?
¿Son segundos exponenciales? Sí, son segundos exponenciales, muy bien. Entonces, esto quiere decir que, sobre todo, este tipo de funciones se les llama logarítmicas. Fíjate que ahí, ¿cómo podemos denotar esto? Hay una forma muy fácil de comprobar que esto no es lineal. Y fíjense, de aquí, de esta línea roja que acabo de dibujar a aquí, nos dice que son 10 segundos. Sin embargo, si nosotros literal pudiéramos tener la distancia de aquí a aquí, pues diríamos, tiene, no sé, 2 centímetros. Perfecto. Si esta fuera una escala lineal, de aquí, de donde me quedé a este nuevo punto, también serían 2 centímetros, y efectivamente lo son. Pero en la escala de tiempo me dice que ya no avanzamos 10 unidades. Me dice que avanzamos, ¿cuánto? 100. 90 unidades, porque ya llevábamos 10 y llegamos hasta este punto son 100. Es decir, el primer trayecto de aquí a aquí son 10 y de aquí a aquí son 90. Es decir, pues ya con esto ya tenemos aquí los 100. E inclusive de aquí a acá, es decir, este nuevo tramo que también tiene 2 centímetros lineales, ahí son 900 grados de diferencia. Entonces, fíjense cómo va aumentando y en el siguiente son 9000. Entonces, por eso podemos saber que la escala ya no es lineal, que corresponde a otro tipo. Y pues bueno, de una vez pueden saberlo, que este tipo de diagramas es muy común que se construyan en escalas logarítmicas, ¿sale? Por lo general no van a ir en algún otro tipo de escala como probabilidad, como inclusive algunas especiales como pueden ser Weibull o muchas otras, ¿no? Siempre van a ir en escala logarítmica. A lo mejor otros modelos que acabo de mencionar son como más propios de la parte de análisis, a lo mejor de partículas, esto cuando llevaron, si es que ya llevaron su materia de metalurgia extractiva. Entonces, pues bueno, ya saben que para hacer análisis de partículas, a lo mejor utilizan esos modelos debido a la facilidad que nos dan de lectura para poder ampliar la zona de baja escala y compactar la zona de alta escala. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, sí, chicos, si se dieron cuenta entonces de esto, decíamos que las transformaciones se leen isotérmicas. Esto quiere decir, y voy a tomar ya el ejemplo que está aquí dibujado, vean lo que estoy encerrando aquí en color rojo. Esa línea punteada completamente horizontal me está indicando exactamente a una temperatura que, si mi ojo no me falla, estamos hablando de 371 grados Celsius. Ahí, si yo me mantengo, es decir, si yo desciendo mi temperatura y llego hasta este punto y me mantengo, resulta de que aquí me dice el tiempo de inicio de transformación, el tiempo al 50% de transformación y el tiempo al 99% de transformación. Fíjense que aquí hay mucho que decir, porque aquí precisamente es lo que le compete a la cinética. La cinética no trabaja en esta zona, la cinética no trabaja en esta zona, porque como su nombre lo dice, es un cálculo de cinética de transición de fase, es un cálculo de cinética de transformación de fase. Por lo tanto, solo se aplica a la parte de transformación. Entonces, únicamente en los datos que yo tenga de transformación, de ahí es donde obtenemos la cinética de transformaciones de fase. Ya sé que hay muchos tipos de cinética. A lo mejor ustedes también quisieran saber la cinética de expansión para poder calcular el coeficiente de expansión lineal térmico que tiene el material y de esa manera a lo mejor predecir las fases mediante un volumen dilatado, ¿no? Digo, se puede, sí, efectivamente. Pero aquí hablamos de cinética de transformaciones de fase, por lo cual necesitamos pues esta parte. Déjenme decirles que esta gráfica que ustedes están viendo, ya como lo han notado, también tiene como una extrapolación de cada uno de los puntos hacia arriba y me lleva a una gráfica superior que yo tengo acá. Déjenme decirles que aquí tiene un pequeño error y me gustaría ser muy enfático en él. Si ustedes están dibujando o ustedes bosquejaron esta gráfica, por favor hagan ahí la anotación. Y es que la gráfica de arriba, el tiempo no se encuentra en logaritmo. Creo que lo único que quería remarcar el autor era de dónde sale esta curva que tenemos en la parte de arriba. Sin embargo, no corresponde con un tiempo logarítmico. El de arriba sí tiene una escala lineal. Es decir, tenemos arriba un comportamiento normal, no un log normal, ¿no? Log normal sería el de abajo. ¿Por qué se llama log normal? Porque tenemos logarítmico en la parte de abajo y escala normal, así se le llama,
a esta lineal que tenemos acá. Por eso este es un comportamiento log normal. El de arriba simplemente es normal. Ambos ejes están en escala lineal. Bueno, fíjense que entonces, si nosotros pudiéramos graficar una línea aquí que aparentemente es horizontal, en escala logarítmica, log normal, y la transformamos a una gráfica que tiene escala completamente lineal, veríamos que la transformación, es decir, esta línea que corresponde a la transformación, a esta distancia de transformación, se vería como la que tenemos en la parte superior. Se vería como una especie de ¿qué? ¿Cómo describirían ustedes esa trayectoria? ¿Cómo qué? ¿Cómo se le llama? Inclusive me lo pueden decir si quieren hasta en función matemática, no pasa nada. Como ustedes le quieran llamar. ¿No es oscilatoria? Oscilatoria. Sí, fíjate que podría parecer oscilatoria, nada más que, bueno, a lo mejor más bien oscilatoria describiendo alguna función trigonométrica, ¿no? Como seno, coseno. A lo mejor creo que es a lo que te refieres. Sí, más o menos se ve así. Pero esta, fíjate que no se utiliza aquí en las transformaciones de fase porque puede causar confusión. Esa normalmente es utilizada como frecuencia y amplitud para, sobre todo, áreas de la ingeniería como eléctrica, electrónica, inclusive vibraciones mecánicas, ¿no? Pero aquí se le denota otra forma. Aún así, muchas gracias. Efectivamente, sí tiene esa forma. Pero, ¿qué otra cosa se les ocurre? Como una, muy bien, por ahí alguien dijo como una tangente, solo que no es una tangente común y corriente, ¿verdad? La tangente común y corriente más bien haría esto que acabo de dibujar ahí, ¿verdad? En color morado. ¿Esta sería una tangente qué? ¿No? ¿Tangente? Disculpa, se escuchó muy cortado. ¿Me puedes repetir otra vez? Bueno, sí, a lo que me refería es que no tiene esta posición. Discúlpame, a lo mejor la dibujé como invertida, pero sí. O sea, no está como esta S que estamos viendo acá. Si yo quiero, muy bien, pero aún así muy bien. Lo tomaré como que está completamente correcto, porque déjame decirte que de los primeros estudios que se hicieron en cinética, querían aproximar, ustedes saben que para poder comenzar a tomar datos de la transformación, empleamos una herramienta que a veces es una herramienta un poco estadística, que precisamente se trata de, mediante una ecuación, tratar de describir esa tendencia que yo tengo de algún fenómeno, el fenómeno que ustedes me digan. En las transformaciones de fase no es la excepción. Precisamente si nosotros tenemos una ecuación que describa esa misma trayectoria, yo podría encontrar parámetros, que precisamente estos parámetros aquí en las transformaciones de fase son los asociados tanto a la transformación como a los parámetros que determinan la cinética de transformación. Entonces, yo en un principio, lo que querían hacer era encontrar una ecuación. Y fíjense que al principio había una muy sencillita, que precisamente como su compañero nos acaba de decir, es tangente, pero es tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica precisamente se ve de esta manera. Tiene como una forma de una S. Si se fijan, en un principio no había ningún problema. Con esa tangente hiperbólica se podía describir de buena forma esta curva. A lo mejor ustedes esto también ya lo saben, pero precisamente cuando queremos ajustar una ecuación a una tendencia, que por cierto ahorita está de moda con la parte del virus, cuando queremos hacer eso, puede ser para diversas aplicaciones. Como aquí en las transformaciones de fase lo utilizamos para encontrar precisamente estos parámetros cinéticos, en otras áreas de la ingeniería se utilizan para predecir cómo es el comportamiento a lo mejor en un tiempo futuro. De esa manera podríamos saber más o menos cuál es el comportamiento y ya se tomarán algunas restricciones para decir si estamos exagerando o si tiene mucha razón. Pero bueno, aquí las transformaciones de fase sirven para eso.
Ahorita van a ver que está bien aproximarlo con una tangente hiperbólica, pero es algo totalmente ideal, que de hecho no describe prácticamente ninguna transformación real, pero teóricamente está muy bien para iniciar en esto. Entonces, déjenme decirles que también la otra forma con la que se suelen describir estas curvas no son curvas S, a lo mejor sí tienen una forma de S, pero más bien hacen énfasis con la letra griega, que precisamente es sigma. Entonces por lo general, a este tipo de curvas se dice que tienen un comportamiento sigmoide. ¿Vale? Cuando decimos sigmoide, quiere decir que es como una S, solo que es por la letra sigma. Entonces, estos son los comportamientos sigmoides. Y como dije ya, y vuelvo a repetir, al principio los aproximaban mediante tangentes hiperbólicas. Bueno, déjenme decirles que entonces esta curva que tenemos arriba sigmoide también está en tiempo, solo como dije, es lineal. Y fíjense que esta la podemos decir que representa la fracción en volumen transformada de la nueva fase. Acuérdense, del lado izquierdo de la curva yo tenía por acá la fase original, o también a veces se le llama fase madre. Y del lado derecho yo voy a tener la fase, a veces se le llama fase hija, pero pues bueno, no me gusta mucho ese término. También se puede llamar fase en formación o fase nueva, ¿cierto? De la forma que ustedes le quieran decir, no pasa absolutamente nada mientras nos demos a entender. Entonces, esto que estamos calculando es cuánto tiempo le está tomando formarse la fase nueva. Entonces, si yo esto lo pongo en términos de fracción, aquí, por ejemplo, está en términos percentiles. Y esto es para entender que en qué punto iba el 25% de transformación, en qué punto iba el 50% de transformación, en qué punto iba el 75% y en qué punto ya estaba el 100%. También yo lo puedo ver en forma de fracción. En forma de fracción, ¿cómo sería, chicos? Cuando yo represento un fenómeno a manera de fracción, ¿va de qué número a qué número? Percentil sabemos que es de 0 a 100. Perfecto. Pero en términos de fracción, parecido al percentil. ¿De 1 sobre 100? Ajá. ¿Y eso cuánto te daría? ¿De 0 a? De 0 a 1. Precisamente por eso se llama fracción, porque es una parte. 1 significa que es entero, ya es completo. En términos de fracción significa, por ejemplo, que esto si lo sustituimos teníamos más bien 0.25, 0.5, 0.75 y hasta arriba 1. Acuérdense que cuando hablamos en términos de fracción, entonces vamos de 0 a 1 y significa que tenemos el entero, ya todo es completo, por eso es 1, la unidad. Bueno, si esto lo multiplicamos por 100, como es el proceso inverso que me acabas de mencionar, Carla, pues precisamente tenemos la descripción percentil de la transformación. Entonces, bueno, fíjense que podemos, aparte, hablar demasiado de este tipo de curvas, porque déjenme decirles que este tipo de curvas también me están mostrando el tipo de mecanismo de transformación. Muy bien. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la parte de mecanismos de transformación? A lo mejor no, y tienen toda la razón. Probablemente ya tenemos casi una semana que lo vimos. Voy a regresarme tantito, unas diapositivas, para poderles mostrar esto precisamente. Vean cómo ya habíamos dicho que las transformaciones difusionales, por lo general, se iban a comportar mediante 3 mecanismos gobernantes. Ustedes ya conocen 2, que es la nucleación, el crecimiento, ¿verdad? En los libros, sobre todo, no viene el tercero, y es difícil que hablen del tercero, porque el tercero, más que nada, se van a dar cuenta que es tratando de meter vamos a decir, otro mecanismo que todavía haga más real los cálculos de transformación. Y por lo general, este último está en fuentes bibliográficas muy recientes o en artículos científicos, pero finalmente sí existe. Y a este se le llama pinzamiento.
En español, a lo mejor la traducción está un poco rara, ¿no? A lo mejor nucleación, crecimiento, sabemos perfectamente qué es. Pinzamiento nos puede costar un poco de trabajo eludir a qué nos estamos refiriendo. En inglés esta palabra la pueden encontrar como impingement. Y bueno, se escuchan bien allá, a lo mejor aquí ya se escucha distinto. Y van a ver a qué se refiere con esta parte de pinzamiento. Y de hecho es de la palabra pinzar, como apachurrar, como comprimir. Y vamos a ver a qué se refiere. Estos tres mecanismos, ustedes los pueden notar en esa curva que tenemos de fracción transformada, de esa curva sigmoide. Ahorita ya dije el nombre, también se le conoce como curva de fracción transformada. Y fíjense cómo nos va contando una historia de la transformación. Véanlo de esta manera. El comportamiento de esta curva S lo podemos dividir en tres partes. Fíjense. Al principio, aquí inicia, ¿verdad? Ah, no es cierto, aquí inicia. Aquí inicia. Entonces vamos a decir que de ahí a este punto, ¿cómo se comporta? Como una línea ascendente, ¿verdad? No lineal. ¿Cierto o no es cierto? Sí, ¿verdad? Más o menos. Profe. Bueno, como de ahí aproximadamente a aquí, ¿qué tipo de comportamiento tiene la curva? Sigue siendo ascendente, ¿no? Sigue siendo ascendente, pero ahora ya no como exponencial, sino ahora como lineal, ¿verdad? Se comporta como ascendente lineal en ese tramo. Y ahora, de esta segunda raya roja que puse al final de la transformación, ¿ahora cómo se comporta? Descendente. Como descendente, ¿verdad? Y con un grado por ahí de una curva. Ahorita nos vamos a meter con funciones, simplemente me interesa que vean que tiene como tres comportamientos este tipo de curvas de fracción transformada. Resulta de que cada una de ellas corresponde al mecanismo gobernante. Fíjense cómo podemos denotar aquí que sí efectivamente existen los tres mecanismos. En un inicio y la primer parte de esta curva, es decir, esto que voy a encerrar ahorita en color rojo, la parte que va como ascendente, se dice que eso corresponde a la parte de que el mecanismo gobernante ahí era nucleación. Y véanlo de esta manera. Voy a poner un ejemplo aquí abajo en un cuadrito color rojo y voy a tratar de ir especificando cuál es cada una de ellas. Para este primer tramo tenemos nucleación. Como ustedes ya saben, pues hay una barrera de energía que nosotros tenemos que romper, precisamente, que es la energía de lo que ustedes ahorita están viendo en cinética, que es la energía de barrera, la energía que tiene, en este caso, la fase madre para poder comenzar un núcleo de la nueva fase. Y entonces se dice que esta energía termodinámicamente se comporta de manera así, como lo tienen ustedes aquí, exponencial. Quiere decir que al principio tenemos a lo mejor un núcleo, en el mismo paso del tiempo ya tenemos 10, en el mismo paso de tiempo tenemos 100, después tenemos 1000, luego tenemos 10,000 y así se va extendiendo. Entonces, por eso la curva se comienza a comportar de esta forma. Ahora, quiero que piensen algo. Cada núcleo, por más chiquito que sea, en realidad ya corresponde a una fracción de la nueva fase. ¿Cierto o no? ¿Sí queda clara esa parte? ¿O no? Sí. Sí queda claro. Ok, perfecto. Y de hecho es como el dibujo que ustedes están viendo aquí abajo. Cada puntito morado que yo puse es un espacio menos de color blanco. Es la misma analogía que queremos hacer aquí. Cada núcleo es una parte que yo ya le quité a la fase madre y este corresponde a la fase nueva. Si se fijan, en realidad entonces la nucleación está contribuyendo ¿a qué? A la rapidez de transformación, ya que entre más núcleos tengo, por sí solos ya contribuyen a una fracción de la nueva fase. Entonces, por eso se dice que la nucleación también tiene que ver directamente con la cinética y con, obviamente, la rapidez de transformación. Cuando es de forma, así como lo tenemos aquí, exponencial, facilita muy bien que se lleve a cabo la transformación de fase, precisamente porque están saliendo núcleos a cada instante de tiempo cada vez más numerosos.
Entonces, fíjense cómo de este tramo de la curva podemos deducir esto. Ahora, ¿qué sucede con la siguiente parte? ¿Qué pasa con la parte lineal? Pues bueno, en el mismo orden que los teníamos anotados previamente, esto corresponde a la parte de crecimiento. ¿Y qué quiere decir? Que ya los núcleos tienen la suficiente energía como para mantenerse, como para valerse por sí mismos, y ahora, ¿qué tendrán que hacer? Comenzar a crecer. Estos comienzan a crecer y ahí es donde se dice que avanza muchísimo más la transformación de la nueva fase, porque ahora ya tenemos una expansión volumétrica de la nueva fase que se está formando. Ya no solo son puntos que eran núcleos, ahora ya estos puntos están creciendo y avanzan de forma radial en todas direcciones. Esto es pensando, ahorita vamos a dejar clara esa parte, pero bueno, imagínenselo de esta forma, están avanzando de forma radial y de esa manera están contribuyendo a la nueva fase. Entonces, ¿cómo se vería esto? Se vería como que ya son unos manchones, vamos a decir que tenemos una especie de islas de la nueva fase que anteriormente eran núcleos y que corresponden precisamente al avance de la transformación. ¿De acuerdo? Se vería algo de esta manera. Y bueno, finalmente se dice que la transformación comienza a descender en cuanto a rapidez se refiere. Y es precisamente esto último que vemos de la curva, que ahora comienza a caer, que venía como lineal la transformación, la formación de la nueva fase, y de repente pareciera que se comienza a frenar. Y esto es a lo que se le conoce con el tercer mecanismo gobernante, que es pinzamiento. ¿Y a qué se refiere esta parte de pinzamiento? A lo mejor ya lo podrán ir deduciendo del nombre. Estos granos que estaban creciendo libremente, pues no es como que vayan a crecer libremente infinitamente, ¿verdad? En algún punto, por ejemplo, lo voy a poner en color amarillo. En algún punto, este grano que tenemos aquí tendrá que chocar con este grano que tenemos acá y con este que tenemos aquí. En algún punto van a chocar, porque como están creciendo para todos lados, en algún punto se van a tener que intersectar. Entonces, la energía que tenemos precisamente en la interfase, la energía de interfase, digamos que se va a comenzar a anular porque va en un sentido, vamos a decir que va creciendo, por ejemplo, el grano, voy a hacer como una especie de zoom, y vamos a decir que aquí tenemos un granito de la nueva fase, y acá tenemos otro granito de la nueva fase, y este va a ir creciendo, por ejemplo, hacia arriba. También ya sé que hacia acá, hacia la derecha y hacia abajo, pero en esta dirección va a chocar en algún punto intermedio, probablemente aquí, con el grano de arriba que está creciendo también hacia abajo. Entonces, estas energías como interfaciales, digamos que puede ser que de repente estén jugando como una especie de venciditas, ¿no? Así como a ver cuál es más fuerte, y eso hace que se esté desplazando el grano a lo mejor hacia arriba, hacia abajo. Pero va a haber un punto de equilibrio y es en el cual ya tienen la misma energía y pues ahí ya no pasa nada. Imagínense que este fenómeno está pasando distribuido a lo largo de todo el volumen de la fase madre. Esto quiere decir que ya la rapidez que teníamos de crecimiento libre comienza a disminuir, precisamente porque comienzan a chocar unos granos con otros. Y se dice que esta fuerza es como si un grano estuviera comprimiendo a otro. De hecho, es muy fácil, a veces en la parte de microestructuras, cuando analizamos microestructuras, vemos por ahí granos pequeñitos. Eso quiere decir que los granos grandes traían más energía y no dejaron ya que creciera más ese grano más pequeñito. Puede ser por otros motivos, claro, que había alguna inclusión, que había inclusive una segregación de elementos de aleación, que había algún tipo de imperfección en el cristal. Sí, yo sé que puede ser por todo eso, pero ahorita estamos pensando un poco ideal. Entonces, a esta especie como de compresión es a lo que se le llama pinzamiento, porque se están pinzando un grano con otro. Hagan de cuenta que se están apachurrando uno con otro. Y por eso se comienza a decrecer la rapidez con la cual veníamos transformando. Y de ahí que tenemos entonces los tres mecanismos gobernantes de una transformación estándar. Vamos a llamarle de esa manera, una transformación estándar, ya que obviamente, como en todo existen excepciones a la regla, que vamos a ver más adelante. Pero me interesa, por favor, que me digan si esto quedó claro o si fui lo suficientemente claro con esta explicación. ¿O no se entendió?
Yo me perdí un poco en donde explica lo de los granos que se van expandiendo, profe. O sea, que se van haciendo más grandes y que al final van a chocar y de ahí me perdí un poco. Ah, sí, seguro, no, fíjate, no pasa nada. Mira, fíjate que es como esto que creo que me faltaba hacer el esquema. Estos espacios, estos huecos que voy a tratar de rellenar en color negro, en realidad es todavía la fase madre que necesita transformar a la fase nueva. Todo lo que esté dentro de lo morado, pues significa la fase nueva, ¿verdad? Entonces, fíjate que estos granos venían creciendo libremente en todas direcciones y todavía tienen eso negro que acabo de dibujar ahí para crecer. Pero el grano de abajo no es como que se vaya a seguir creciendo hacia arriba infinitamente, pues va a tener que chocar con el de arriba, con este. Entonces se va a producir como una fuerza de pinzamiento, como si se apachurraran ambos granos, como si chocaran y se frenan en esa parte. A lo mejor, si choca, por ejemplo, estos dos granos que acabo de ejemplificar aquí, todavía tienen espacio para crecer juntos hacia la izquierda, pero en algún punto van a chocar con ese pequeño granito que dejé ahí en medio, que ahorita voy a poner en color amarillo. Van a chocar con ese en algún momento. Entonces, pues bueno, a lo mejor también ahí ya se van a frenar, pero este granito pequeño no tiene la fuerza como para desplazar estos nuevos bordes que estaba formando tanto el grano de arriba como el grano de acá abajo y propiamente estos dos que pusimos de ejemplo en un inicio. Entonces, a lo mejor ya se queda con ese tamaño. Sin embargo, este grano que tenemos aquí a la izquierda, a lo mejor ya no puede crecer en esa dirección de ese granito pequeño, pero sí puede seguir creciendo hacia arriba hasta chocar con este que tenemos aquí también en la parte superior, que este va creciendo hacia abajo y en algún punto intermedio pues chocarán y ahí se frenarán. A ese efecto es al que se le llama pinzamiento, porque se están como apachurrando debido al crecimiento que tenían los granos. Haz de cuenta que es como si tú tuvieras un recipiente cuadrado. Imagínate un recipiente cuadrado que tú tienes un globo y este globo lo comienzas a inflar dentro del recipiente. Si te fijas, en algún punto el globo está comenzando a llenar todos los espacios del recipiente. Pero ¿qué pasa si del otro lado del recipiente o de esta cajita que nos estamos imaginando hubiera alguien que también esté inflando otro globo? En algún punto estos globos tienen espacio para crecer, pero en algún punto ambos chocarían. Y a lo mejor pues ya depende qué tanta fuerza tenga la otra persona para seguir insuflándole aire al globo. En algún punto pues ya se llenaría todo el espacio por completo y a lo mejor ya no tiene la fuerza ni tú ni la otra persona para hacer que el otro retroceda o pierda aire, por así decirlo, o la otra persona también te haga que retrocedas tú mismo. Si te fijas con esta analogía que me quiero dar a entender con esto del crecimiento de los granos, no sé si de esta forma quedó un poquito más claro. Sí, profe. Sí, de hecho sí. Ah, ok, perfecto. Gracias. Qué bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra duda acerca de esto? No, profesor, todo claro, gracias. Ok, perfecto. Bueno, chicos, entonces si se fijan, todo esto es como un preámbulo para la parte de cinética y que creo que ustedes ya van a saber algo de cinética porque pues de eso iba la tarea que ya les había comentado anteriormente que me entregaran. Entonces, bueno, una cosa solo que vamos a dejar en claro antes de cambiar esta diapositiva es la siguiente. Normalmente, cuando nosotros hablamos de un descenso de temperatura, y esto es algo importante, chicos, para que ustedes de aquí en adelante ya empleen los términos correctos. Cuando nosotros empleamos un enfriamiento, cuando hablamos acá de la curva, y que por ejemplo decíamos que veníamos de 650 y descendíamos, no sé, hasta aquí el ejemplo que pusimos, hasta 371, obviamente, cuando dibujamos la rampa de enfriamiento, esta rampa de enfriamiento que se ve de esta manera, corresponde en realidad a un descenso de temperatura, es decir, un cambio de temperatura, un delta de temperatura, por acá abajo partió de un tiempo cero y avanzó hasta un tiempo determinado. Entonces decimos que abajo tenemos un delta de tiempo. ¿Qué pasa cuando yo especifico exactamente esto, que es un delta de temperatura respecto a un delta de tiempo? ¿Alguien sabe qué representaría esto? Y es más, esta es la parte fácil porque en realidad esta es la forma numérica de poder describir este fenómeno. Yo lo podría escribir de forma matemática exacta.
¿qué tendría que hacer? Sustituir los deltas por diferenciaciones. Entonces yo tengo la derivada del de la temperatura respecto a la derivada del tiempo. Esto sí es exacto. Esto sí tiene que ser igual. El anterior no era exacto, chicos. El anterior es aproximadamente, porque nos estamos convirtiendo a la parte numérica. Entonces aquí decimos que esto es aproximadamente igual a esta relación. ¿Y quién me dice qué se determina de esto? ¿Esto a qué es igual? Y piensen, avanzo una cierta temperatura en un cierto tiempo. ¿Cómo se le llama eso? Inclusive les voy a hacer la analogía con el área de la física. Es como si recorren una cierta distancia en una cierta fracción de tiempo. ¿Cómo le llamaban ahí? ¿Es la velocidad, profe? Es velocidad, muy bien, perfecto. Pero voy a hacer un hincapié en esto. En las transformaciones de fase, yo he escuchado muchas personas que dicen con qué velocidad de enfriamiento se tiene que hacer, por ejemplo, ese tratamiento térmico. Velocidad de enfriamiento. En transformaciones de fase no utilizamos la palabra velocidad. Utilizamos la palabra rapidez. Y son cosas distintas. Inclusive desde la física nos decían cuál era la diferencia entre rapidez y velocidad. Y nos decían que rapidez, bueno, primero vamos a empezar con velocidad. Velocidad es la sencilla. Pero la velocidad en realidad es un vector, es vectorial. A la velocidad solo le interesa cómo estabas antes y ahora dónde te encuentras. Y se traza un vector lineal entre esos dos puntos. Sin embargo, por ejemplo, la rapidez le interesa el camino que recorrió para ir del punto 1 al punto 2. Y esto es más real, porque en realidad en los tratamientos térmicos y los descensos de temperatura de los materiales no son así como lo que dibujé aquí. En realidad se ven más como una especie de curvitas que van cayendo. Y esto es porque el material está desalojando temperatura, pero tampoco es lineal este fenómeno. Se comporta de esta manera. Entonces, por eso, como sí nos interesa la trayectoria que lleva, aquí se le suele denotar en transformaciones de fase como rapidez de enfriamiento o rapidez de calentamiento, dependiendo hacia dónde vayamos. ¿Sale? Entonces, quédense con eso, en que esta relación es rapidez. La rapidez la podemos denotar de muchísimas letras, pero por lo general la van a encontrar en términos de phi. O también puede ser que la encuentren con Q minúscula. Solo que aquí puede haber una confusión respecto a lo mejor difusión, que podría ser como el flujo de átomos, o inclusive en transferencia de calor con algún flujo de calor, ¿no? Por lo general eso se representa para flujo. Pero bueno, a final de cuentas significa rapidez, independientemente con la variable que ustedes lo quieran asignar. Entonces, ¿queda claro por qué es rapidez y no velocidad? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, perfecto, muy bien. Esto es para que ya vayan entendiendo cómo son los fenómenos reales. Las rampas de enfriamiento realmente son esquemas que me ayudan a saber cómo va el ciclo. Pero la trayectoria, el patrón que tiene ya el material tratando de seguir ese ciclo, se comporta más como lo segundo que dijimos en cuanto a rapidez se refiere. Ya no es lineal así tan bonito como dibujar escalones. Ya se comporta de otra forma. ¿Sale? Y bueno, vamos a hacer esto interesante. ¿Qué les parece? Y esto es para que, espero no se hayan estado durmiendo. Espero les resulte algo interesante esto. La verdad, a mí me resulta muchísimo, muy interesante, pero espero que también para ustedes. Y vamos a hacerlo aún más interesante la clase. ¿Qué les parece? Les voy a quien me lo conteste correctamente, le voy a dar un punto en la primera evaluación. Así, directo, en el examen. Y esto es porque quiere decir que pues tiene una buena noción de este fenómeno que les voy a decir. Y es el siguiente. Alguien, quien sea, pero que tenga un fundamento del por qué, me diga por qué estas curvas de transformación tienen una forma de C y aquí abajo, no sé si ya observaron, vuelve como a tratar de regresar. No se va lineal. Si esto fuera lineal, se iría de esta manera, ¿verdad? Pero fíjense cómo trata de regresar. ¿Por qué tiene este comportamiento? Y aquí les va cuál es la incógnita principal que se tienen que hacer. Hasta la mitad de la curva, y aquí es a donde les voy a ayudar, hasta aquí, tiene mucha lógica.
Y nos dice que en un inicio no se puede llevar a cabo a partir de una temperatura, por ejemplo, eutectoide, no se puede llevar a cabo la transformación porque necesitamos llegar a las condiciones locales para que se lleve a cabo la transformación. De diagramas de fase ustedes ya saben eso. Tiene que haber las condiciones específicas, tanto de composición química como otras variables que tienen que estar presentes para que se lleve a cabo la transformación. Entonces me dice, necesitas descender tu temperatura inicialmente pues, para que comience la transformación. Sin embargo, podría ser que a medida que tú desciendes la temperatura, fíjense cómo aquí me dice la curva, que la transformación se aceleraría. Y esto en realidad es lo contrario a lo que creeríamos de difusión. La difusión a lo mejor pensaríamos que es la que se lleva a cabo en esta transformación, y sí, efectivamente, hay difusión. Y sabemos que la difusión, entre más temperatura, más rápido se mueven los átomos, por lo tanto, más rápido se pueden llevar a cabo las transformaciones de fase. Sin embargo, este diagrama me está contradiciendo un poco, porque me está diciendo que en un inicio resulta de que la transformación se va a acelerar. Si se fijan en este punto crítico aquí, hay un menor intervalo de tiempo para que comience la transformación. Y qué curioso que es a una temperatura inferior a la que teníamos acá arriba. Entonces, esto contradice la parte de difusión. No sé si me doy a entender con cuál es la incógnita. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Me parece que sí. Ok, muy bien. Es un problema un tanto complejo, por eso inclusive hasta merece un punto en el examen. Pero, ¿quién me puede decir por qué hasta este punto, digamos, contradice la parte de difusión aparentemente de aquí a como por aquí, le da total razón a la parte de difusión? Entre menos temperatura, la difusión se va retardando, por lo tanto también la transformación se va retardando, pero luego, ¿por qué otra vez se vuelve a regresar? Y pareciera que otra vez vuelve a contradecir a la parte de difusión. ¿Alguien sabe? ¿No? Quien sea. Quien se quiera ganar un punto en el examen. ¿No? Ni remota idea. Bueno, no pasa nada. Entonces, en la siguiente clase inicio con eso y nos vamos al siguiente tema que ya tiene completamente que ver con los modelos cinéticos. En realidad, si se fijan, vamos como enlazando cosas. Empezamos de la parte básica y ahorita ya vamos en temas un poquito más complejos. Sin embargo, pues me interesa que no se me pierdan y por eso siempre tengan muchísima comunicación si no entienden algo. Entonces, pues bueno, chicos, vamos a empezar con esto en la siguiente sesión. Muchísimas gracias en verdad por su asistencia el día de hoy. Las personas que no están, yo entiendo que a lo mejor, pues bueno, ahí por tanto tema de que se iba a cambiar y etcétera, pues no están presentes. Sin embargo, pues precisamente el documento que les voy a hacer llegar hoy, que les decía, por favor, atiéndanlo, pongan ahí nada más su firma digital, o mándensela, súbanlas y yo lo hago, no pasa nada. Pero eso es para que ya nos autoricen ese horario y la próxima semana ya lo tengamos oficialmente, ¿sale? Entonces, por favor, les encargo nada más que lo atiendan y pues bueno, por mi parte será todo el día de hoy. No tendrán tarea para el fin de semana, se van limpios. Por favor, descansen y vengan con toda la actitud el próximo lunes. Cualquier cosa, cualquier aviso en los horarios, si se hacen oficiales, en cuanto a mí me lo digan, yo se los hago saber. Y ya pues ustedes se enterarán, ¿sale? Cualquier cosa también que quieran aclarar, pues saben que me pueden escribir el mensaje directo. Entonces, chicos, por mi parte será todo. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense muchísimo y nos estamos escuchando el próximo lunes.